realizamos gracias al acompañamiento de la profesora Milena y el profesor Breiner. Nosotros estamos en el semillero de investigación CA3B. Bueno, acá se puede observar el contenido que vamos a estar presentando durante la presentación. En la parte superior izquierda se va a poder observar un color identificado pues, en este lugar y también un pequeño texto de contextualización de en qué parte o qué contenido estamos viendo. La parte de contexto y problemática, en Colombia, bueno, en general, existen muchas empresas de curtiembre las cuales utilizan múltiples químicos, sales, ácidos para poder transformar pieles de bovinos y de ganado para poder transformarla en cuero, el cual posteriormente se puede utilizar para bolsos, zapatos y diferentes prendas de ropas. Esta industria es sumamente contaminante. En una localidad de Bogotá se retiraron aproximadamente 100 toneladas de residuos peligrosos causados principalmente por la industria de curtiembres. Nuestra propuesta es un coagulante de quitosano disuelto en ácidos. ¿Por qué escogimos el quitosano? O bueno, que es la materia prima donde lo estamos extrayendo del camarón, debido a que este tiene un gran porcentaje de quitina, el cual es un derivado del quitosano, mejor dicho, el quitosano es un derivado de la quitina, del cual se procesa para poder obtener el coagulante. Nosotros tenemos un objetivo general, 4 específicos. Nuestro objetivo general es mediante la extracción química lograr obtener el quitosano para lograr disolverlo en ácido y hacer un tratamiento de aguas residuales de curtiembres y compararlo con la resolución 631 de 2015, la cual es una entidad regulatoria, la cual regula la cantidad de agua y qué tantas contaminantes puede llegar a tener en estas. Nuestro primer objetivo es sintetizar el quitosano a partir del exoesqueleto del camarón y evaluar en la etapa de desproteinización con diferentes concentraciones, manteniendo tanto temperatura como tiempo constantes y evaluar en qué afecta el procedimiento de extracción. El siguiente es la caracterización del estado inicial de las aguas por medio de diferentes procesos y midiendo los parámetros de la resolución. Observamos cuáles son las diferentes propiedades o la cantidad de contaminantes que existen en estas aguas. El tercero es evaluar el desempeño del coagulante mediante la resolución 631. Y por último, nosotros realizamos 4 coagulantes, 2 con ácido acético, 2 con ácido clorhídrico, variando sus concentraciones. Y en este último objetivo, lo que queremos es comparar cuál de estos fue el más efectivo para la limpieza del agua. Bueno, como marco teórico, empezamos con el agua residual de curtiembres, como decía mi compañero. Esta agua residual contiene muchos contaminantes, entre ellos los que pueden ver aquí en esta tabla, nitratos, cromos, sulfatos, fluoruros. Además de que, bueno, la demanda química de oxígeno pues, es la que regula, la que mide la materia orgánica que se oxida en esta solución. El impacto ambiental y social, principalmente por vertimientos, es el efecto negativo que tiene a los microorganismos acuáticos y a los organismos acuáticos debido a la presencia de nitratos o a mayor contenido de nitratos, la eutrofización del agua o del recurso hídrico en donde en este caso se esté desechando esta agua. Aparte de eso, el tratamiento primario de las aguas residuales de curtiembres tienden a tener un subproducto que en este caso es el lodo residual. Estos lodos residuales contienen tanto contenido de materia orgánica como contenido de materia inorgánica. En las contaminaciones, debido al mal almacenamiento o mal manejo de estos, generan filtración de lixiviados a recursos hídricos debido a su contenido de humedad y liberación de gases. Como mencionaba anteriormente, en el tratamiento primario de las aguas residuales se basa en un proceso físico-químico de coagulación y floculación. La coagulación se basa
en la neutralización de las partículas y aglomeración. Por otro lado, el proceso de floculación, como se ve en la imagen, es la unión de estas partículas y su posterior sedimentación. Algunos factores o limitaciones que tiene este proceso es la temperatura, agitación de la mezcla, pH, generación de grandes cantidades de los residuales y tamaño de las partículas presentes en la muestra de agua residual. Ahora al hablar en el quitosano, este quitosano es derivado, o es un biopolímero, el segundo más común en el planeta después de la celulosa. Este se obtiene de los desechos de camarón. De los desechos de camarón, su mayor concentración es la quitina. Entonces, después de la desacetilación de la quitina, se produce el quitosano. El quitosano, en su estructura molecular, tiene grupos amino. Estos se protonan en las propiedades físico-químicas con medios ácidos. Estos grupos, al protonarse, tienen una buena interacción con los contaminantes de las aguas residuales. Otra propiedad físico-química que ayuda como su producto en su eficiencia como coagulante es la viscosidad. Esta viscosidad del coagulante, o en este caso el quitosano disuelto en medio ácido, es formar flóculos mucho más estables. El grado de desacetilación, como mencionaba, es un parámetro que se mide con el fin de observar o mirar cuál es el porcentaje de grupos amino presentes en la estructura. Como ven en la imagen, el del lado derecho es el grupo acetilo presente en la quitina y el del lado izquierdo es los grupos amino presentes en el quitosano. Empezamos con la metodología. A partir de aquí, primero vamos a mirar la metodología para extraer el quitosano, y mientras vamos enseñando los resultados, vamos a explicar la metodología que se usó en cada parámetro que nosotros evaluamos. Para la extracción del quitosano, iniciamos con el acondicionamiento de exoesqueletos de camarón. Este acondicionamiento, primero nosotros nos proveyeron los exoesqueletos de camarón o los desechos de camarón. Estos se lavaron en una solución de salmuera, posteriormente se secaron y se trituraron. Después de eso iniciamos con la desmineralización. Este consiste en eliminar todos los minerales que tiene presente la estructura de los exoesqueletos de camarón por medio de una muestra ácida como el ácido clorhídrico. Usamos una proporción 3:10, 3 de los exoesqueletos de camarón y 3 de solución. En la proteinización, como uno de nuestros objetivos es evaluar la concentración del hidróxido de sodio, lo evaluamos a 4 concentraciones diferentes, esto con el fin de mirar hacia qué lado, hacia qué concentraciones obteníamos quitosano y hacia qué concentraciones obteníamos quitina. Después de ahí, y después de los resultados que vamos a ver más adelante, decidimos utilizar el producto que obtuvimos con la concentración 1,36 molar. Esta concentración la pasamos por un proceso de desacetilación, que es pasar o tratar de eliminar lo más que se pueda o convertir los grupos acetilo que tiene la quitina a grupos amino de quitosano. Posteriormente se realizó la despigmentación con hipoclorito de sodio y de ahí en adelante se realizó la caracterización físico-química del quitosano. Ahora, en la caracterización del quitosano, en los resultados, tenemos el grado de desacetilación. Este es importante, ya que este nos muestra cuál es la cantidad de grupos amino que tiene la estructura. Se puede evidenciar en la tabla que eso era lo que yo les comentaba, que la decisión de haber tomado el 1,36 molar es que tiene el porcentaje de grados de desacetilación 84,91%. Esto hace referencia a que a mayor porcentaje de grado de desacetilación mejora la solubilidad en medios ácidos
ayudando a sus grupos aminoprotonarse y posteriormente puede ser muy efectivo como coagulante. Aquí en esta parte de abajo está la valoración potenciométrica. Usamos una titulación ácido-base con ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. El titulante fue el hidróxido de sodio y nosotros diluimos el quitosano en la solución de ácido clorhídrico. En los puntos de inflexión o la gráfica de primera derivada podemos observar los dos puntos rojos, que esos fueron los que nos ayudaron a obtener el grado de desacetilación. Luego nosotros realizamos el rendimiento. Se evidencia en la gráfica que a mayor concentración de hidróxido de sodio, menor porcentaje de rendimiento. Esto se debe a que el porcentaje de rendimiento está ligado a la remoción y eliminación de proteínas que se encuentra en la estructura. Nosotros realizamos este rendimiento con el pesaje antes del proceso y después del proceso. En la solubilidad nosotros diluimos los productos que obtenimos en el proceso de desproteinización a las diferentes concentraciones y lo diluimos en 4 soluciones: agua, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y ácido acético. Como mencionaba en el marco teórico, el quitosano es soluble en ácidos, como se muestra en la tabla. En ácido clorhídrico y en ácido acético fue soluble el quitosano. Por otro lado, la quitina no es soluble en ningún solvente, y esto pues se evidencia ya que sus grupos acetilo no están o no pueden como interactuar con las soluciones ácidas. Ahora, después de nosotros caracterizar el quitosano, haberlo obtenido, empezamos a realizar la caracterización de aguas residuales. Nosotros empezamos con el test de Harris. Primero usamos unos blancos solo con ácido clorhídrico y ácido acético, que son las soluciones que usamos para el coagulante con el quitosano. Se evidencia, nosotros realizamos esta tabla, se evidencia que no hubo ningún cambio en la turbidez y en el porcentaje de remoción no hubo, y en el pH bajó la muestra problema de aguas. Por otro lado, cuando ya nosotros realizamos la disolución, como se muestra en la imagen, con el quitosano a 1% en ácido acético y al 5% en ácido acético, y quitosano al 1% y 5% en ácido clorhídrico. Para nosotros realizar este test de Harris, primero medimos inicialmente el pH de las aguas, del agua residual o de la muestra, y la llevamos a un pH de 8,5. Después de ahí iniciamos el proceso de floculación y coagulación con el equipo de coagulación. Ya de ahí en adelante medimos de nuevo otra vez la turbidez, el pH, y se evidencia que el quitosano tuvo una buena eficiencia en la remoción de turbidez y no cambió significativamente el pH. Además de que esta turbidez y pH cumple con la resolución 631 del 2015. Esta es una tabla inicial de la caracterización de las aguas residuales. Todos los parámetros que se encuentran aquí están fuera de este rango permisible. Entonces, en esto es lo que nos vamos a enfocar para comparar que sí haya funcionado y que tenga una buena eficiencia del quitosano en coagulante. Luego, la demanda química de oxígeno, nosotros realizamos primeramente una curva de calibración para elegir, para realizar los blancos. Luego, de esto usamos un agente oxidante que es el dicromato de potasio, el eftalato de potasio, el dicromato, el ácido sulfúrico y el agua. Ya después de ahí se realizó una digestión en 20 minutos y se hizo la lectura de absorbancia. Se evidencia en la gráfica del lado izquierdo que la muestra problema antes del tratamiento sobrepasaba la resolución, y el uso de los coagulantes en las diferentes disoluciones que realizamos están bajo el límite de la resolución. Esto se debe
o bueno, uno de los puntos más importantes es que el ácido clorhídrico fue uno de los que más tuvieron un buen porcentaje de remoción. Esto se debe a que es un medio ácido fuerte, lo que potencia la protonación de los grupos amino, los cuales tienen una buena interacción con las partículas neutralizándolas. En la determinación de cloruros, nosotros realizamos una titulación basándonos en el método de Mohr. De ahí, en esta prueba, nosotros evidenciamos en la gráfica que la muestra problema antes del tratamiento sobrepasa la resolución y después del tratamiento está sobre debajo del límite de la resolución. En esta nos evidenciamos en la tabla de, bueno, gracias al color verde, el mayor tratamiento con mayor eficiencia en la remoción, que fue con el ácido clorhídrico. Como mencionaba anteriormente, el ácido clorhídrico es un medio ácido fuerte que ayuda a protonar mejor los grupos amino. En la determinación de sulfatos, en la norma no tiene como un límite permisible, sino que solo pide análisis y reporte. Nuestro punto de referencia primero fue los resultados que dieron en la literatura después del tratamiento con coagulantes inorgánicos y nuestro máximo de la muestra problema. En este pasa lo mismo que en los otros tratamientos, en los otros parámetros. El mayor o el mejor tratamiento que se obtuvo fue con el ácido clorhídrico, por ser un ácido fuerte. En este se realizó una sedimentación del sulfato de bario en las muestras problema. Para la terminación de nitratos pasa lo contrario que en los anteriores parámetros, ya que en este el principal tratamiento que fue o que tuvo mejor remoción fue con el ácido acético. Esto se debe a que el ácido acético, al tener una buena interacción con los grupos amino, este limita y como que proporciona una mejor protonación. Por otro lado, el ácido clorhídrico compite, los iones cloruro del ácido clorhídrico compiten con los iones de nitratos. Por eso fue que la mejor solución fue con el ácido acético. En esta tampoco la resolución pide un máximo permisible. Nuestro máximo fue con la muestra problema y rangos de este parámetro en literatura. Para la determinación de acidez y alcalinidad realizamos una titulación con fenolftaleína, tanto para la acidez como para la alcalinidad, debido a que para la alcalinidad no obtuvimos o no teníamos el reactivo indicador necesario. Titulamos con hidróxido de sodio al 0.2 molar y nos dimos cuenta que inicialmente, pese a que había una cantidad establecida de acidez, posteriormente cuando se realizó el tratamiento, los resultados obtenidos fueron de una baja alcalinidad, tanto baja alcalinidad como baja acidez. Entonces eso implicaba que las especies acidificantes y las especies alcalinas estaban en una proporción muy baja. Para la determinación de dureza también efectuamos una titulación. Esta vez no lo hicimos con fenolftalina, sino con murexida. Esta murexida se trituró con un poco de sal concentrada y se tituló con EDTA tetrasódico al 0.1 molar. Este tiene que pasar de un viraje rosa a un viraje azul, y para esta prueba obtuvimos el mejor resultado. Fue con ácido clorhídrico al 1% y con ácido acético al 1%. Esto debido a que, pese a que teóricamente podríamos decir que concentraciones más altas de ácido deberían favorecer la coagulación del ácido, de las aguas, estas
pese a que pueden llegar a ser más grandes, pueden llegar a generar menos cantidad de flóculos, lo cual no sean menos efectivos para atrapar los iones de dureza. Para la determinación de sólidos, realizamos diversas pruebas. Para un análisis general, nuestro mejor coagulante en proporción fue el ácido clorhídrico al 5%. Esto debido a que, como hablamos previamente, pues, teóricamente los coagulantes con mayor porcentaje suelen tener mejores cualidades de coagulación, generando flóculos más grandes que pueden llegar a atrapar todos estos iones de toda esta parte de sólidos. En la resolución 631 de 2015 pide dos características de sólidos. La primera, sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales. Para sólidos suspendidos totales teníamos un valor inicial de 41.4 mililitros sobre litro de carbonato de sólidos sedimentables, los cuales eliminamos completamente mediante una filtración. Y por el otro lado, de sólidos totales, obtuvimos un valor un poco extraño, el cual fue de ácido clorhídrico al 1%, el cual, pese a su disminución de sólidos totales, aumentó de sólidos suspendidos totales, aumentó su cantidad de sólidos totales. Esto se puede deber a que, pese a la presencia del ion cloruro, el cual reacciona con diversas iones presentes en el agua, generando una sedimentación, y las cuales ya no pertenecen a la fracción de sólidos suspendidos. Entonces, se genera esa disminución de sólidos suspendidos, pero se aumenta en otra fracción no solicitada en la resolución. Para ya concluir, obtuvimos un rendimiento del 34.21. Este rendimiento se obtuvo teniendo el valor o el peso inicial de la materia prima en relación con el peso final del producto. Y bueno, como ya había dicho mi compañera, nuestra decisión sobre la mejor concentración para obtener el quitosano fue de hidróxido de sodio al 1.36 molar. Los mejores coagulantes fueron el ácido acético al 1% y el ácido clorhídrico al 5%. Como recomendación, se prefiere el ácido acético al 1% debido a que es un tratamiento más biodegradable, y el ácido clorhídrico, al ser un ácido regulado, pues puede llegar a tener un poco más de complicaciones. Nuestro grado de acetilización fue 84.91%. Este grado de acetilización es bastante correcto debido a que, comparando con quitosano comercial, que está entre 70 y 90%, nuestro coagulante demuestra que tiene una gran calidad. Por último, para el cumplimiento de la resolución 631 de 2015, cumplimos absolutamente todo, bueno, casi todos los parámetros, exceptuando sólidos suspendidos totales, que aunque tuvimos una reducción del 73.33%, no se logró cumplir. Ahí, bueno, pues nosotros estamos viendo en esta tabla el pre-tratamiento y el post-tratamiento. En la parte superior se encuentran todos los tratamientos diluidos en ácido clorhídrico al 1 al 5% y en ácido acético al 1 al 5%. Como mencionaba mi compañero, el único parámetro que no logramos cumplir, pese a su mayor porcentaje de remoción, fue el de sólidos suspendidos totales. El resto de los tratamientos o los parámetros que nosotros evaluamos en esta investigación, todos lograron cumplirse. Ya como recomendaciones finales, se recomienda disminuir el tamaño de la partícula del quitosano. Eso puede llegar a favorecer del exoesqueleto del camarón, debido a que esto puede llegar a favorecer la coagulación en un posterior tratamiento. La segunda es evaluar la temperatura y el tiempo de producción, y también la concentración tanto del hidróxido como el ácido clorhídrico en sus diferentes etapas, para ver en qué afecta y qué produce su variación. El tercero es la medición o el añadir técnicas de espectroscopía para un análisis más correcto, más específico del grado de acetilización. Y por último, preferimos o recomendamos añadir técnicas de cuantificación de metales pesados, como puede llegar a ser el cromo, debido a que estas aguas son muy contaminantes en términos de metales pesados, pero pues debido a falta de equipos nosotros no podemos realizar estas pruebas.
Y ya como agradecimientos finales a nuestra directora Milena Alexandra Zavala Vázquez y a nuestro codirector Reiner Alberto Márquez Gil, que sin su apoyo y su acompañamiento durante este proceso, pues no hubiéramos logrado sacar. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Quisiéramos saber si el auditorio tiene alguna inquietud sobre... Interesante la presentación. Tengo dos preguntas corticas. La primera es, los procesos de coagulación normalmente están asociados a los sólidos suspendidos, ¿cierto? Entonces me llamó pues la atención el hecho de que no cumpla lo que en teoría es lo que más debería remover. ¿Alguna explicación así adicional a eso de por qué los disueltos podrían pues, cumplir, pero los suspendidos no? Los suspendidos no. En la resolución no se pide, los únicos dos parámetros que se necesitan cumplir son la parte de sólidos suspendidos y la parte de sólidos sólidos sedimentares. Probablemente la razón por la cual no se logró eliminar lo suficiente para poder llegar hasta el punto de cumplir la norma, lo avalamos o lo relacionamos con el hecho de que las aguas estaban sumamente contaminadas. Entonces, pese a que nosotros tuvimos una remoción máxima de 73.33%, que es bastante alta, no se logró llegar a cumplir. Entonces, no sé si eso puede llegar a más o menos. Y la segunda es, ¿cuál es el valor agregado, cuál es la ventaja frente a un coagulante comercial como puede ser un sulfato de Bueno, aluminio, digamos, de hierro? lo que son los coagulantes inorgánicos, en el marco teórico, el tema de los lodos residuales es que generan muchas grandes cantidades de estos. Esto se debe a los subproductos que tienen estos, lo que son las sales metálicas que pueden poseer estos. O bueno, los que producen con la interacción de los iones que tienen las aguas residuales. Entonces, digamos, bueno, un valor agregado que en este caso tiene el quitosano es que a pesar de que es un producto natural sacado, ¿sí? Desde los desechos de camarón obtenido, no genera los subproductos que pueden generar estos coagulantes inorgánicos, sino que al contrario disminuye como la cantidad o la generación de los residuales aproximadamente entre un 40% de la generación de estos los residuales. Y por otro lado, también se puede añadir de que estamos como utilizando los desechos de la industria camaronera, ya que, bueno, un dato es que aproximadamente en la industria camaronera colombiana, aproximadamente son 1000 toneladas que se desechan de estos residuos de camarón. Lo que estamos realizando es como, por así decirlo, una economía circular. Estamos utilizando estos desechos para poder tener y para darle un valor agregado como lo es el quitosano para un uso de coagulante. Además de que el quitosano es muy versátil en diversas industrias. Puede ser usado en industrias farmacéuticas, cosméticas, además en la agricultura y farmacéuticas. Entonces puede ser este valor agregado que le podemos estar dando. Gracias a ti. Yo tengo dos consultas. Uno, respecto al residuo, ¿qué inconvenientes encontraron en el residuo y qué tan homogéneo? Pues no desconozco pues, los residuos, pero si es el mismo del camarón digamos de una región específica o no sé si tienen esa información. Y la otra es de acuerdo a la norma, digamos que uno de los parámetros críticos es el cloruro, porque el cloruro es el que más bajito lo pide. Entonces, ¿por qué le llevó usted a pensar utilizar ácido clorhídrico como aditivo porque pues le están adicionando dentro de la mezcla pues de los problemas habituales en ese sentido en los lisiviados es el cloruro? Entonces, ¿qué les llevó a usar el ácido clorhídrico? Y la otra pregunta es, ¿por qué el pH de la muestra la aumenta o si afecta el pH cuando ustedes le adicionan el coagulante? No entendí ahí bien, porque ve que el pH era alto de la muestra, pero le adicionan el coagulante, no sé si cambia, porque pronto cambia, digamos, ese protón
que tenemos como está en medio ácido, pues queda NH3 más, pero no sé con la muestra si han mirado si hay un cambio en ese valor de pH. De pronto no entendí algo por ahí, entonces me perdí en ese espacio, entonces por eso. Bueno, primero, para responder la pregunta de los desechos de camarón, estas no es como en una zona específica, sino que es como cuando nosotros fuimos a preguntar, nos dieron una bolsa, ahí estaban, bueno, pues las cascaritas de camarón, en estas cáscaras pues estaban aún todavía materia orgánica de estos, entonces por eso fue que realizamos el acondicionamiento principal. No preguntamos específicamente de qué tipo o de qué especie eran estos camarones, ya que fue como fuimos a una plaza de Palo Quemado y pues ahí vienen diversos. Entonces, quizás una mezcla de mucho entre... Sí, exactamente. Digamos, eso fue como lo que más se nos complicó en el tema de lavarlos, ya que pues son los exoesqueletos de camarón pueden ser o llegar a ser un poco frágiles. Entonces mientras uno le estaba quitando la materia orgánica, pues se iba parte del exoesqueleto de camarón. La otra pregunta era... Para el pH, valor inicial tuvimos más o menos un 6 de pH. Posteriormente, cuando adicionamos el ácido con el coagulante, el pH sí se aumentó un poco, pero no se aumentó lo suficiente como para salirse de la resolución, por lo cual lo obtuvimos o lo manejamos como si fuera algún aspecto correcto. De pronto, por lo cual, o de pronto te confundiste, fue que en el aspecto ya en la parte de acidez y alcalinidad no se mostraron ningún tipo de trazas o de cantidades de tanto ácido como alcalinos. Eso puede llegar a ser porque, pues como hicimos una titulación con fenactoleína, nosotros con esa únicamente logramos identificar iones como bicarbonatos, carbonatos, hidroxilo, ion hidroxilo y así. Entonces, de pronto iones que pueden favorecer o puedan añadir acidez como el presente en el ácido acético, no se tomaron en cuenta o no se pudieron observar en el tratamiento. Pero pues estos igualmente están incluidos y puede llegar a ser la razón por la cual se aumentó el pH. Y ya para el tema de los cloruros, a pesar de que esa es una de los parámetros que exige la resolución 631 del 2015, en la solución el cloruro sus iones no afectan, ya que estos iones son los que se unen al grupo amino del quitosano. Entonces estos tienen o los que ayudan a protonar este grupo amino que tiene el quitosano. Entonces estos no tienen como mucha presencia en el tema del análisis del parámetro de los cloruros. Digamos como por ese lado no fue como tan como un impacto de haber usado ese ácido clorhídrico. Además de que también se puede o dar una recomendación de que si se quiere algo más vivo, usar también ácido cítrico. Esa también está como en la literatura, algunos estudios que usan este ácido cítrico como medio ácido para protonar el quitosano. Para complementarte un poquito respecto a lo del pH para floculación y población, lo que hicieron ellos fue también acondicionar los procedimientos a los métodos tradicionales. Y el método tradicional indica que el pH debe aumentarse para favorecer la precipitación de los diferentes sólidos y posteriormente la coagulación y floculación. Sí, digamos como por eso ellos acondicionan el proceso. Y también respecto del ácido acético y el ácido clorhídrico, también es para favorecer la disolución de este quitosano en la mezcla y posteriormente pues poder hacer el procedimiento. Pero sin embargo la idea es siempre mantener el procedimiento tradicional, que es basificar la muestra para favorecer la precipitación y ahí sí ya realizar pues el proceso posterior de separación de lodos y demás. Estos no son lodos activos ni nada, entonces digamos que por eso también ellos aclaran que hay una gran cantidad, ya los lodos activos ya son algo separado del proceso. Y
Y de pronto eso también tiene que ver con la parte de los sólidos que quedan pendientes, o sea, que no cumplen la norma. Claro, puede afectar más bien las pequeñas partículas de quitosano que no se alcanzan a disolver. Lo que van a hacer es aumentar pues la cantidad de sólidos que estén ahí presentes, que es algo que ellos están intentando como poder ajustar, porque si ya excedemos la concentración de ácido, cualquiera de los dos ácidos, ahí sí ya se va a afectar mucho, porque tendríamos que utilizar una base fuerte en altas cantidades, lo cual va a afectar aún más el proceso, y ahí ya pues no sería muy favorable para la industria, porque la idea es que eso se pueda llegar en algún momento a industrializar, tal vez no en plantas de tratamiento grandes, pero sí en unas plantas un poco más pequeñas, pues dependiendo de la cantidad de caudal que pueda ser tratado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional? Pues ahí me empiezo a centrar mucho, digamos, en utilizarlo para el tratamiento de aguas residuales de las curtiembres. Pero pues no sé si, digamos, pues al ver que, digamos, no les dio los resultados de una resolución, no probaron, digamos, otros tipos de aguas residuales que también contaminan, digamos, como la de la textil, que se puede que igual a también la contaminación de las curtiembres, o solo se quedaron con las de las curtiembres, no estamos como con otros tipos de aguas residuales. No, pues nosotros nos centramos en el agua de curtiembres, pero la idea es usar ese coagulante para diferentes industrias. Digamos, en la literatura, este mismo quitosano lo usan para la industria cosmética. Y entonces, para aguas residuales de laboratorios, que también tienen mucha presencia de reactivos contaminantes. Entonces, pues no es digamos como la idea de quedarnos solo en la industria de curtiembres, sino que continuar usando este coagulante en otras aguas residuales. Esto rápidamente adicional a que si queremos también manejarlo similar a los coagulantes y furculantes tradicionales, pues de nada serviría que solamente uno se utilizara para un tipo de industria, no sería económicamente viable. La idea sí es hacer el análisis con la mayoría de aguas que se puedan hacer para poder identificar si sirve o no sirve. Y ya. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, muchísimas gracias, Ana y Julián.